En Texas, hay un lugar donde aún se vive con la duda de si un pistolero legendario realmente murió, como dice la historia. Pero lo más inquietante es que ni siquiera es el lugar más extraño de este video. Estados Unidos ya tiene suficientes historias increíbles. Texas parece decidido a llevar todo un paso más allá. Los pueblos de esta lista no son solo sitios con un detalle raro para que el turista lo fotografíe. Dejan que esa rareza se hunda en su identidad, en la memoria local, en cómo los recuerdan los forasteros. Hoy exploramos los 10 pueblos más raros de Texas. Lugares donde un solo sombrero de vaquero cambia por completo el significado de un símbolo global. Sitios que lucen tranquilos de día, pero al anochecer, se siente que el pasado nunca se fue. Y cuanto más bajamos en la lista, más difícil de explicar se vuelve todo. 10. Amarillo. El pueblo tejano que enterró su mejor monumento. A simple vista, Amarillo se siente como el típico lugar de Texas que esperas ver desde la ventana del auto. Cielo amplio, tierra plana, viento empujando polvo por el borde del pueblo. Tiene esa vieja energía de viaje por carretera, del tipo que ya se siente conectado a gasolineras largas, autopistas y recuerdos de la Ruta 66. Y justo cuando crees entender el ambiente, Amarillo te golpea con algo que parece totalmente desquiciado. Porque aquí afuera, en la tierra, hay 10 Cadillacs enterrados de frente en el suelo. No estacionados, no prolijamente exhibidos, enterrados. Inclinados en la tierra de Texas como si alguien tomara un símbolo del lujo estadounidense, se aburriera y lo convirtiera en una broma visible desde la carretera. Solo eso ya sería bastante raro. Pero Amarillo no se detiene ahí. La parte extraña es que Cadillac Ranch no es una delicada obra de arte oculta tras cuerdas y señales de advertencia. De hecho, se anima a la gente a pintarlo con aerosol. Así, cada visitante deja una marca, cada capa se cubre con otra y todo sigue cambiando. Un día es brillante, caótico y ruidoso. Unos días después es algo totalmente distinto. De forma extraña, el lugar nunca se queda quieto. Eso hace a Amarillo más interesante de lo que suena. No es solo rareza de carretera por ser raro. Se siente como si el pueblo tomara la mitología del auto estadounidense, el camino abierto, la libertad, y lo hundiera en el suelo a medias solo para ver qué pasaba. Y de algún modo funciona. Para mí, esa es la parte que la gente recuerda. No solo la imagen de 10 Cadillacs asomando en un campo, sino el hecho de que Amarillo deja que los extraños se acerquen a la rareza y sean parte de ella. Es arte público, sí, pero también se siente como si Texas te diera permiso para ser un poco imprudente con la lata de pintura. Y si Amarillo es raro de una forma ruidosa en la carretera, el próximo pueblo prueba que Texas puede volverse extraño en una dirección totalmente distinta. 9. Fredericksburg. El pueblo menos Texas de todo Texas. Fredericksburg no te impacta como el típico pueblo tejano al principio. Está en la región de Hill Country, rodeado del tipo de paisaje donde esperarías camionetas ahumaderos y charlas de ranchos. Y claro, esa parte está ahí. Pero luego caminas por el pueblo y algo se siente un poco desfasado de la mejor manera posible. Los letreros, la comida, todo el ambiente. Por un segundo no se siente como Texas en lo absoluto. Se siente como si alguien hubiera dejado caer un pedacito de Baviera justo en medio de él. Eso es lo que hace a Fredericksburg tan extraño. Este es un pueblo de Texas donde la herencia alemana no es solo una nota al pie. Está en todas partes. Lo ves en los viejos nombres, la identidad local, los festivales, la comida, incluso en cómo se presenta el pueblo. Fue fundado por inmigrantes alemanes en 1846 y a diferencia de muchos lugares que borran lentamente su antigua identidad con el tiempo, este pueblo conservó una cantidad sorprendente de ella. Por eso el Oktoberfest funciona tan bien aquí. No se siente como un fin de semana temático al azar inventado para entretener turistas. Se siente como si el pueblo realmente supiera lo que hace. Tienes pretzels, cerveza, música, lederhosen, todo. Y si estás parado en el centro de Texas con música de polka de fondo, realmente puedes sentir que tomaste un desvío equivocado y terminaste en el sur de Alemania.
Pero aquí está el giro. Frederiksburg no es solo este encantador pueblo con sabor alemán, energía festiva y vibras europeas. Justo en el medio de todo eso también alberga el Museo Nacional de la Guerra del Pacífico, lo cual suena casi absurdo hasta que descubres que Chester Nimitz nació aquí. Así que ahora el pueblo cambia ante ti. Lo que empezó como un lugar que se siente suave del viejo mundo y un poco fantasioso, de repente se abre a algo ligado a uno de los capítulos más grandes de la historia militar de Estados Unidos. Para mí eso es lo que hace que Frederiksburg se quede. No es raro porque sea ruidoso. Es raro porque sostiene dos identidades totalmente diferentes, sin forzar ninguna de las dos. Un minuto son pretzels y Oktoberfest. Al siguiente es el almirante Nimitz y la Guerra del Pacífico. Y de algún modo, al más puro estilo de Texas, ambos se sienten perfectamente en casa. 8. Jefferson, el pueblo tejano donde el pasado nunca se va. Jefferson se siente como el tipo de pueblo que empieza a cambiar en el momento en que se pone el sol. A la luz del día, ya se ve lo bastante viejo como para hacerte reducir un poco el paso. Calles de ladrillo, casas históricas, hoteles antiguos. Ese silencio del este de Texas flotando en el aire. Es hermoso, sin duda. Pero también es el tipo de belleza que te hace preguntarte cómo suena el lugar después de la medianoche. Y es exactamente por eso que Jefferson se destaca. Este pueblo ha forjado una reputación en torno a hoteles embrujados, historias de fantasmas y tours nocturnos, que se apoyan de lleno en esa vieja y perturbadora sensación. Puedes caminar por Jefferson después del anochecer y escuchar historias ligadas a casas del siglo XIX, viejas pensiones y edificios históricos que parecen diseñados perfectamente para que la gente susurre: "Sí, no me gustaría estar ahí solo". Lo que lo hace aún más espeluznante es que algunos visitantes no describen grandes avistamientos de fantasmas, describen cosas más pequeñas que son más difíciles de explicar. En lugares como la Excelsior House, algunos huéspedes han hablado de la extraña sensación de que alguien estaba sentado en el borde de la cama, o de que algo se movía cerca mientras intentaban dormir. En las caminatas de fantasmas, el miedo suele venir menos de lo que la gente realmente ve, y más de cómo se siente el pueblo tras el anochecer. Las calles se vuelven más silenciosas, los viejos edificios parecen más pesados, y Jefferson empieza a sentirse como el tipo de lugar donde el pasado nunca se fue por completo. En papel podría sonar como un truco turístico, un encantador pueblo antiguo vendiendo vibras espeluznantes. Pero Jefferson es más difícil de descartar que eso, porque el pueblo ya tenía los huesos para esto mucho antes de que los tours de fantasmas se pusieran de moda. Jefferson fue un próspero puerto fluvial en el siglo XIX, uno de esos lugares del este de Texas, que importaba mucho más de lo que la gente de hoy adivinaría. El dinero fluía por aquí, los barcos de vapor pasaban por aquí, la gente construyó grandes casas hoteles, y vidas enteras en torno al tráfico y el comercio. Luego las rutas cambiaron, la economía giró y el pueblo perdió lentamente esa antigua importancia. Lo que quedó atrás fueron los edificios, las historias y esa extraña sensación que tienes en lugares donde el pasado no parece del todo terminado. Para mí, eso es lo que hace a Jefferson memorable. No es raro de forma ruidosa. Es raro de una manera más tranquila y lenta. Del tipo que se te mete en la piel porque nada tiene que saltar a asustarte. Jefferson solo deja que las calles, los edificios y el silencio hagan el trabajo. 7. Ico. El pueblito construido en torno al misterio de un forajido. Ico parece el tipo de pueblito de Texas donde la vida debería ser sencilla. Un centro histórico. Viejas fachadas de ladrillo. El tipo de lugar donde la gente aún saluda, aún se conoce y aún cuenta las mismas historias el tiempo suficiente para que se vuelvan parte de la calle misma. Y eso es exactamente lo que hace a Ico tan extraño. Porque este pueblo no solo mantuvo viva una vieja leyenda del lejano oeste, prácticamente se mudó con ella. Si preguntas a la historia oficial, Billy the Kid murió en Fort Sumner, Nuevo México, en 1881. Caso cerrado. Fin de la historia.
Pero Billy the Kid nunca fue solo un forajido más. Se convirtió en uno de los nombres más grandes en la leyenda de la frontera estadounidense, ligado a la violencia de la Guerra del Condado de Lincoln y empujado mucho más allá de los hechos por diarios, libros, películas y décadas de relatos. Se volvió una de esas figuras que se siente más grande que su propia vida. La clase de nombre que evoca al instante el lejano oeste, tiroteos e historias inconclusas. Justamente por eso importa tanto que Ico se aferre a él. El pueblo no se está uniendo a un criminal olvidado. Se está uniendo a una de las leyendas de ¿qué pasaría si? Más reconocidas en la historia de Estados Unidos. Por aquí la historia va en una dirección totalmente distinta. Los lugareños abrazaron la afirmación de que Billy the Kid sobrevivió. Vivió bajo el nombre de Brushy Bill Roberts y finalmente murió justo aquí en Ico en 1950. Y ese no es un simple rumor flotando en el restaurante del pueblo. Ico construyó toda una parte de su identidad en torno a esa posibilidad. Hay un museo de Billy the Kid. Hay referencias a él entretejidas en la imagen del pueblo. La historia no está oculta como una nota marginal peculiar. Está a la vista de todos, casi como si Ico quisiera que entraras, miraras alrededor y decidieras por ti mismo con qué versión de la historia te apetece vivir esa tarde. Ahí es para mí donde el pueblo se vuelve genuinamente memorable. Al principio suena como un hábil gancho turístico, un pueblito tomando prestado a un forajido famoso para destacar. Pero Ico se siente más comprometido que eso. No solo está vendiendo una leyenda, mantiene abierta una pregunta que la historia oficial ya intentó cerrar. Y de algún modo eso le da al pueblo un tipo extraño de energía. Ni embrujado ni llamativo, solo, obstinadamente sin resolver. Para mí por eso Ico se queda grabado. La parte rara ni siquiera es si Brushy Bill fue realmente Billy the Kid. La parte rara es que todo un pueblo parece cómodo viviendo en ese tal vez. En un estado lleno de lugares a los que les gusta sonar seguros de todo, Ico construyó parte de su encanto alrededor de un signo de interrogación. Y honestamente eso podría ser lo más inusual al respecto. 6. Groom. El pueblo de Texas escondido bajo una sorpresa de 190 pies. Groom es el tipo de pueblo por el que muchos pasarían sin pensar en recordarlo. Una pequeña parada en el Panhandle. Tierra plana, carretera larga, gran cielo. El tipo de lugar que se siente construido más para pasar de largo que para quedarse. Pero Groom tiene una ventaja que la mayoría de los pequeños pueblos de la interestatal no tienen. Sabe cómo atrapar el horizonte antes de que llegues a él. Porque surgiendo de todo ese abierto espacio de Texas, hay una cruz gigante que mide casi 190 pies de altura. Y me refiero a gigante. No es el tipo de monumento que notas cuando ya estás en el pueblo. La ves venir desde muy lejos, mucho antes de que Groom realmente se presente. Allá en ese tramo de la Interestatal 40 donde la tierra es tan plana que casi parece inacabada la cruz, no solo se asienta en el paisaje, se apodera de toda la vista. Las fuentes de Texas dicen que ha sido visible desde unas 20 millas de distancia desde que fue construida en 1995. Lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre su escala. Al principio suena a lo más tejano imaginable. Toma un símbolo, hazlo enorme y ponlo donde nadie pueda ignorarlo. Y honestamente esa parte es cierta. La cruz tiene unos 19 pisos de alto, construida con una enorme estructura de acero, y es el claro centro visual de Groom. Pero lo que hace a Groom más interesante es que el lugar no se detiene en un objeto enorme junto a la carretera. Alrededor de la cruz hay un complejo religioso más grande con esculturas de las estaciones del Vía Crucis y espacios destinados a que la gente se baje, disminuya la velocidad y camine por él en lugar de solo tomar una foto y seguir adelante. Así que lo que desde la carretera parece una gran declaración al borde del camino, se vuelve algo más silencioso una vez que estás allí parado. Pasa de un valor de choque a un valor atmosférico. Para mí eso es lo que hace a Groom memorable. La parte extraña no es solo que un pueblo diminuto tenga una cruz más alta de lo que muchos esperarían ver en cualquier lugar. Es que Groom deja que un símbolo enorme defina todo el sentimiento de llegar allí.
En la mayoría de los lugares, el pueblo habla primero. En Groom, el horizonte lo hace. Y allá en el borde vacío del Panhandle de Texas, eso es algo difícil de olvidar. 5. Ding Dong. El pueblo que ganó el juego de memoria con 2 palabras tontas. Ding Dong suena menos a un pueblo y más al remate de un chiste que a alguien se le ocurrió en un largo viaje por Texas. Y es exactamente por eso que la gente lo recuerda. Porque en un estado lleno de lugares con nombres que suenan duros históricos, o más grandes que la vida Ding Dong, entra sonando como 2 campanas de dibujos animados chocando entre sí. Y de algún modo esa pequeña tontería se quedó. Lo que lo hace aún mejor es que el nombre no surgió de un tiroteo dramático de una vieja palabra tribal o de alguna gran leyenda local. Surgió del letrero de una tienda. A principios de la década de 1900, 32 hombres llamados Sully's Bell y Bert Bell Bell, significa campana en inglés, dirigían una tienda rural en la zona y un pintor de letreros llamado C.C. Hoover les hizo un cartel. Como ambos dueños eran Bell, pintó 2 campanas en él y luego escribió Ding debajo de una y Dong debajo de la otra. Se suponía que sería un detalle juguetón. En cambio, terminó dándole nombre a todo el lugar. Y eso es lo que hace a Ding Dong una rareza tejana tan perfecta. No es un lugar que se hizo famoso porque construyó algo enorme o porque la historia obligó al mundo a prestarle atención. Es una comunidad muy pequeña en el condado de Bell. El tipo de lugar que mucha gente nunca notaría si su nombre fuera algo simple y olvidable. Pero una vez que escuchas Ding Dong, no lo olvidas. El pueblo básicamente ganó el juego de la memoria antes de siquiera tener que explicarse. Al principio suena a una de esas historias que no pueden ser reales. Un pueblo entero nombrado por un letrero tonto. Pero esa es más o menos su belleza. Ding Dong se siente como el tipo de lugar que nunca vio una razón para cambiar su chiste por algo más respetable. Muchos pueblos ya lo habrían limpiado a estas alturas. Habrían optado por algo más seguro, más serio. Ding Dong hizo lo opuesto. Conservó el nombre, conservó la risa y dejó que eso se volviera parte de su identidad. Para mí eso es lo que lo hace memorable. Demuestra que un pueblo no necesita fantasmas forajidos o monumentos gigantes para entrar en una lista rara de Texas. A veces todo lo que se necesita es un pintor de letreros 2 campanas y una comunidad dispuesta a decir, sí, eso es ridículo, nos lo quedamos. Y nos tenoctanat. 4. Wimberley, donde el agua más bonita de Texas esconde un misterio. Wimberley no parece el tipo de pueblo que debería esconder algo inquietante. Se siente tranquilo, verde, fácil de querer. El tipo de lugar de Hill Country al que va la gente cuando quiere un fin de semana tranquilo, buenas vistas y un poco de tiempo cerca del agua. Eso es lo que hace que encaje tan bien en esta lista. Porque lo más extraño de Wimberley no es ruidoso en absoluto, es silencioso, es hermoso y se asienta ahí luciendo completamente inofensivo. Hasta que llegas a Jacob's Well, el pozo de Jacob. Al principio solo parece el pozo para nadar perfecto. Agua clara, piedra limpia, una abertura redonda tan quieta y simple que casi parece diseñada. El agua se mantiene fría todo el año, lo que solo aumenta la tentación. En la superficie, emite ese sentimiento clásico del Hill Country de Texas, el tipo de lugar que te hace querer saltar antes de hacer demasiadas preguntas. Pero Jacob's Well no es solo un manantial bonito, es la abertura a un sistema de cuevas sumergidas que se extiende por miles de pies bajo tierra. Y ahí es donde Wimberley cambia, porque una vez que sabes qué hay bajo esa agua, todo el lugar empieza a sentirse diferente. Lo que parecía pacífico comienza a sentirse más profundo de lo que debería. Lo que se sentía acogedor empieza a sentirse custodiado. El manantial cae en un largo sistema de pasajes submarinos que ha atraído abusos de cuevas durante años y es tan peligroso que ahora solo se permite el paso a equipos de investigación con permiso. Esa es una historia muy diferente a la que tus ojos te cuentan cuando llegas por primera vez. Para mí eso es lo que hace a Jacob's Well tan memorable.
Algunos lugares lucen espeluznantes de inmediato. Este hace lo opuesto. Primero te conquista, te da el agua en calma, el cielo abierto, la versión de postal de la naturaleza tejana. Luego, en silencio te deja darte cuenta de que bajo esa superficie suave hay algo mucho más antiguo, mucho menos predecible y no realmente destinado a la curiosidad humana casual. Y eso dice mucho del propio Wimberley. No es un pueblo que se vuelva raro a gritos. Se vuelve raro al mantener uno de los lugares más misteriosos de Texas, envuelto en uno de los entornos más bellos imaginables. El resultado es un pueblo que se siente acogedor por fuera, pero que justo debajo de eso alberga algo mucho más difícil de leer. 3. Shiner. El pueblo de Texas que viajó más lejos que su tamaño. Shiner es el tipo de pueblo que debería ser fácil de pasar por alto en un mapa. Es pequeño, tranquilo y hogar de poco más de 2,000 personas. En el papel luce como un pueblito más de Texas con unas pocas calles, un ritmo local y pocas razones para que el mundo exterior siga diciendo su nombre. Pero ahí es exactamente donde Shiner se vuelve extraño. Porque para un lugar tan pequeño su nombre viaja mucho más lejos de lo que debería. Y la razón es la cerveza. Tampoco cualquier cerveza. Shiner está atado tan fuertemente a Spoetzel Brewery que después de un tiempo el pueblo y la marca casi empiezan a sentirse como la misma idea. La cervecería ha estado aquí desde 1909 e incluso ahora sigue presentándose con ese mismo orgullo de pueblo pequeño, elaborada en Shiner, Texas. Esa frase importa. Esta no es una empresa gigante que resultó aterrizar en el pueblo más tarde. El pueblo ayudó a crear la cerveza y la cerveza llevó el nombre del pueblo al mundo. Lo que hace que eso sea aún mejor es cómo empezó la historia. Los inmigrantes alemanes y checos que vivían en Shiner querían el tipo de cerveza del viejo mundo que recordaban de su hogar. Encontraron una fuente de agua artesiana pura, construyeron una pequeña cervecería de chapa en el sitio y empezaron a elaborar allí mismo. Así que desde el principio esto nunca trató solo de hacer un producto. Se trataba de convertir la memoria, el sabor y las raíces inmigrantes en algo a lo que la gente local pudiera aferrarse. Y sigue vivo de forma muy literal. Puedes ir a Shiner ahora mismo y tomar una visita guiada por la propia cervecería. No una versión de museo de la misma, no una parada histórica falsa. Un recorrido real de una cervecería en funcionamiento todos los días, donde la gente puede entrar y ver el lugar que puso a este diminuto pueblo en el mapa. Eso cambia el sentimiento de todo el pueblo. No vive de una vieja historia. La historia se sigue elaborando. Para mí, eso es lo que hace a Shiner memorable. Muchos pueblos tienen un negocio famoso. Shiner se siente diferente. Se siente como un lugar cuya identidad fue embotellada y enviada a través de Texas por más de un siglo. En la mayoría de los pueblos, el nombre pertenece al lugar. En Shiner, el lugar y el nombre aprendieron a viajar juntos. 2. Paris. Un pueblo tejano con la Torre Eiffel más inesperada. Paris, Texas es la clase de pueblo que sabe exactamente cómo detenerte con una sola imagen. Porque hay muchos lugares en Estados Unidos que toman prestados nombres famosos. Pero Paris hizo algo más inteligente. Tomó el símbolo más reconocible atado a París, Francia, y le puso un sombrero de vaquero rojo brillante. Y de algún modo eso te dice casi todo lo que necesitas saber sobre este pueblo. Al principio la broma aterriza de inmediato. Escuchas París y tu cerebro va en una dirección. Romance, Europa, la verdadera Torre Eiffel. Luego llegas aquí y en lugar de elegancia obtienes una versión de Texas que se siente un poco desfasada de la mejor manera posible. Es lo suficientemente familiar para que la reconozcas al instante, pero lo bastante diferente para que te rías, apenas miras hacia arriba. Ese sombrero vaquero rojo cambia todo el ambiente. Convierte la torre de una copia en una declaración local. Lo que lo hace aún mejor es que esto nunca trató de construir una réplica perfecta. La propia historia del monumento de la ciudad se inclina hacia ese espíritu juguetón.
París construyó su Torre Eiffel en 1993 y el sombrero rojo se agregó en 1998, ayudando a empujar la altura total a unos 65 pies. Incluso hubo una pequeña rivalidad en el fondo con Paris, Tennessee, que tenía su propia versión. Así que no era solo un pueblo pidiendo prestado un ícono. Era un pueblo asegurándose de que su versión tuviera más personalidad. Y ahí es donde París se convierte en algo más que una foto divertida en la carretera. Muchos lugares copian monumentos famosos porque quieren un atajo hacia la atención. París, Texas, hizo algo más memorable. Dejó que la copia siguiera siendo obviamente local. No intentó ser más francesa que los franceses. Hizo que la torre se sintiera como si perteneciera al norte de Texas. Incluso ahora, el hito aún se ilumina con colores cambiantes para estaciones. Fiestas y momentos locales, lo que hace que se sienta menos como un chiste estático y más como algo que el pueblo sigue usando como parte de su identidad. Para mí, por eso París funciona tan bien en esta lista. La parte extraña no es que el pueblo tenga una pequeña torre Eiffel. La parte extraña es que un sombrero de vaquero es suficiente para convertir un símbolo global en algo inconfundiblemente tejano. Es bobo seguro y extrañamente efectivo. Y una vez que lo ves, ya no piensas primero en París, Francia. Piensas en el sombrero. 1. Cut and Shoot. El pueblo que suena como el inicio de una pelea de bar. Algunos pueblos se ganan su lugar en una lista como esta porque tienen un hotel embrujado o un monumento gigante, o un hito que parece demasiado extraño para ser real. Cut and Shoot no necesita nada de eso. Gana solo por el nombre. Porque Cut and Shoot, corta y dispara, no suena a un pueblo. Suena a lo último que escuchas antes de que una pelea de bar se derrame en la calle. Suena como una advertencia o un reto, o la clase de frase que alguien suelta justo antes de que el sentido común abandone la habitación. Y es exactamente por eso que es tan difícil de olvidar. Lo que lo hace aún mejor es que el nombre no vino de un famoso tiroteo o de un gran duelo del lejano oeste. Surgió de una discusión local en 1912. Diferentes versiones de la historia no coinciden en los detalles. Algunos dicen que la disputa involucró a una iglesia. Algunos dicen que tenía que ver con derechos de predicación, o con tierras, o con el diseño de la torre de una iglesia. Pero todas las versiones apuntan a la misma dirección. Los ánimos se caldeaban, los adultos estaban alterados, y todo se estaba poniendo bastante tenso, como para que la gente pensara que la violencia sería lo siguiente. Luego vino la frase que nadie pudo olvidar. Según la historia local, un niño de 8 años atrapado en medio de todo ese caos, dijo que iba a doblar la esquina y disparar por los arbustos en 1 minuto. Cut around the corner and shoot through the bushes. Y de algún modo esa sola oración sobrevivió a la discusión en sí. Sin tiroteo dramático, sin forajido famoso. De hecho, sin ningún tiroteo real. Solo un pequeño pueblo, un mal momento, y un niño dándole accidentalmente al lugar un nombre tan salvaje que se quedaría por más de un siglo. Y ahí es donde Cut and Shoot se vuelve más que un divertido nombre tejano. Al principio suena casi demasiado perfecto, como una de esas historias inventadas que la gente cuenta a los turistas porque la verdad sería menos entretenida. Pero la historia real es en verdad más extraña de la mejor manera. Este pueblo no construyó su identidad en torno a la violencia. Construyó su identidad en torno a la memoria de la casi violencia. En torno a un momento en que el ambiente se puso feo y un niño dijo la única cosa que los demás recordarían para siempre. Eso de algún modo se siente aún más humano y honestamente aún más tejano. Para mí eso es lo que hace a Cut and Shoot el número 1 perfecto. La parte rara no es solo que el nombre suene desquiciado. La parte rara es que el pueblo se lo quedó. Nunca le limó las asperezas. Nunca lo cambió por algo educado, seguro u olvidable. En un estado lleno de lugares a los que les gusta sonar audaces, Cut and Shoot encontró la forma de sonar audaz por accidente. Y tal vez por eso se queda con la gente. No se siente fabricado.
se siente como la clase de nombre que solo la vida real podría inventar. Texas ya es un estado que se siente más grande, más ruidoso y más difícil de predecir que casi cualquier otro lugar de Estados Unidos. Pero pueblos como estos lo hacen aún más fascinante. Para mí, la parte más rara no son solo las cruces gigantes, los Cadillacs enterrados, los hoteles embrujados o los sombreros vaqueros en Torres Eiffel. Es el hecho de que cada uno de estos lugares encontró su propia y extraña manera de ser recordado y de algún modo nunca la soltó. Eso es lo que los hace sentir reales. Ahora quiero saber cuál se quedó más contigo. ¿Fue el más gracioso, el más espeluznante? ¿O el pueblo que simplemente se sintió más singularmente tejano? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más lugares ocultos, inquietantes e inolvidables por todo Estados Unidos, quédate por aquí porque viene mucho más.